La lluvia caía sobre Manhattan desde primera hora de la mañana. Una de esas lloviznas otoñales persistentes que convertían las calles de la ciudad en ríos de neón reflejado y hacían que cada paso al aire libre se sintiera como un pequeño acto de rebeldía contra el clima. Al caer la tarde, la tormenta se había intensificado, lo que llevó a la mayoría de la gente a buscar refugio, con los paraguas volteados por el viento que aullaba entre los rascacielos. Dentro de Marcello's, un restaurante italiano de gama media, situado entre una lavandería y una librería vintage en Little Italy. El ambiente era cálido y acogedor. El olor a ajo, albahaca y pan recién horneado llenaba el aire, mezclándose con el suave jazz que sonaba en los altavoces instalados en las esquinas. Las mesas estaban cubiertas con manteles a cuadros rojos y de las paredes de ladrillo visto colgaban guirnaldas de luces cálidas, lo que confería al local un encanto acogedor y antiguo que lo había mantenido en funcionamiento durante casi 40 años. Maya Chen se movía entre las mesas con eficiencia y destreza, con su cabello oscuro recogido en una pulcra coleta y su camisa blanca y delantal negro impecables, a pesar de llevar 6 horas de turno. A sus 26 años, tenía el tipo de rostro que la gente olvidaba fácilmente, no porque no fuera atractiva, sino porque había perfeccionado el arte de ser invisible. En su trabajo, la invisibilidad era una habilidad de supervivencia. Más agua para la mesa 7, anotó mentalmente, equilibrando 3 platos de pasta en su brazo izquierdo, mientras llevaba una cesta de palitos de pan en la mano derecha. Llevaba 8 meses trabajando como camarera en Marcello's, desde que se mudó a Nueva York desde Seattle. No era la carrera que había planeado, pero la vida tenía una forma de cambiar el rumbo de tu viaje cuando menos te lo esperabas. Maya, cariño, la mesa 12 necesita la cuenta, gritó Rosa, la camarera mayor que trabajaba en Marello desde que abrió. Rosa había acogido a Maya bajo su protección desde el primer día, enseñándole las reglas no escritas para sobrevivir en un restaurante. Sonreír siempre, no discutir nunca con los clientes y mantener la vida personal en privado. Maya respondió con un entendido y deslizó los platos de pasta hacia la mesa 9 con una sonrisa ensayada. Que aproveche. ¿Les puedo traer algo más? La pareja de la mesa apenas levantó la vista de sus teléfonos y negó con la cabeza. Maya hacía tiempo que había dejado de tomárselo como algo personal. En una ciudad de 8 millones de habitantes, cada uno libraba sus propias batallas y cargaba con sus propios problemas. Ella solo era parte del ruido de fondo de su velada. Mientras imprimía la cuenta de la mesa 12, Maya miró el reloj. Eran las 7:45. Le quedaba 1 hora y cuarto para terminar su turno. Después, le esperaba un largo trayecto en metro hasta su apartamento-estudio en Brooklyn, donde las facturas médicas de su hermano pequeño esperaban apiladas en la encimera de la cocina. $3,000 este mes. La idea le provocó un nudo en el estómago, pero la apartó de su mente. Un problema cada vez, una mesa cada vez, un día cada vez. Fue entonces cuando se fijó en el hombre de la mesa de la esquina. Llevaba más de 1 hora allí sentado, sin apenas tocar la comida, a diferencia de la mayoría de los clientes que acudían a Marcello's por el ambiente y la conversación. Este hombre parecía existir en una burbuja de absoluta quietud. Era joven, tal vez de unos 30 años, con el pelo oscuro peinado hacia atrás, y vestía un costoso traje gris oscuro que probablemente costaba más de lo que Maya ganaba en 3 meses. Un cigarro descansaba en el cenicero a su lado, sin encender, como si esperara el momento adecuado. Otros 2 hombres estaban sentados en una mesa cercana, claramente con él, pero manteniendo una distancia respetuosa. También llevaban trajes, aunque no tan caros, y sus ojos escaneaban constantemente el restaurante con la alerta de personas entrenadas para darse cuenta de todo. Seguridad. Mia lo había adivinado cuando llegaron. Los empresarios ricos solían viajar con guardaespaldas en Nueva York. Lo que más le llamó la atención a Mia fue cómo el hombre de la esquina lo observaba todo. No era evidente, parecía relajado, casi aburrido, pero ella había captado cómo sus ojos seguían los movimientos de todo el restaurante con un interés que parecía más que casual. Cuando ella le había servido la mesa antes, él le había dado las gracias con un ligero movimiento de cabeza,
fijando la mirada en su rostro un momento más de lo necesario, como si lo estuviera memorizando. Había algo en él que la inquietaba, aunque no sabía precisar por qué. Quizás era la forma en que el aire parecía más denso alrededor de su mesa, o cómo los demás clientes bajaban instintivamente la voz al pasar junto a ella. Poder, se dio cuenta. Lo llevaba como una segunda piel. Maya, la mesa 5 te necesita. La voz de Rose interrumpió sus pensamientos. Mesa 5. Maya apretó la mandíbula mientras se giraba hacia ella. Connor Bradley estaba allí sentado, recostado en su silla con la actitud arrogante de alguien a quien nunca le habían dicho que no en toda su vida. Cuarentón, con un reloj caro, ropa de diseño y una actitud que le había convertido en un problema desde el momento en que entró, 2 horas antes. Había empezado con pequeños comentarios, quejándose de la temperatura de su vino, devolviendo su filete 2 veces, chasqueando los dedos para llamar su atención. Maya lo había manejado todo con profesionalidad, tal y como le habían enseñado. Sonreír, disculparse, acomodar. El cliente siempre tiene la razón, incluso cuando está completamente equivocado. Pero Connor Bradley no se conformaba con ser difícil. A medida que avanzaba la noche y se terminaba su tercera botella de vino, sus comentarios pasaron de ser quejas a algo más personal. Comentarios sobre su aspecto, sugerencias sobre lo que debería hacer después de su turno, peticiones de su número de teléfono disfrazadas de interés amistoso. Cada vez Maya había desviado la atención con educación, manteniendo su distancia profesional mientras gritaba por dentro, necesitaba este trabajo. No podía permitirse montar una escena, no podía arriesgarse a que se presentara una queja a la dirección. Así que sonrió y aguantó, como hacían cada día innumerables trabajadores del sector servicios. «Me te estás ignorando, cariño», le gritó Connor cuando ella se acercó, con una voz que resonó en todo el restaurante. Varios comensales levantaron la vista incómodos. «Llevo 5 minutos intentando llamar tu atención. Lo siento, señor. ¿En qué puedo ayudarle?» Maya mantuvo la voz tranquila y la expresión neutra. «Ayúdame». Connor se rió, con un sonido desagradable y agudo. «Puedes empezar por mostrar un poco de respeto. Soy cliente aquí desde hace años y no me gusta que me traten como si fuera invisible. Le pido sinceras disculpas si se ha sentido así, señor. ¿Hay algún problema con su comida?» «Mi comida», señaló con disgusto su plato casi vacío. La comida era mediocre, al igual que el servicio. Al igual que todo en este establecimiento barato, Maya sintió cómo le subía el calor al pecho, pero lo contuvo. «Lamento que se sienta así. ¿Quiere que hable con el gerente?» «Quiero que deje de actuar como si fuera demasiado buena para hablar conmigo», dijo Connor, bajando la voz hasta un tono más peligroso. «Ha estado toda la noche paseándose por aquí como si fuera la dueña del lugar, sin prestarme la más mínima atención. He venido aquí para pasar una velada agradable y tú la has arruinado con tu actitud». Rosa apareció junto a Maya, intuyendo que había problemas. «¿Va todo bien?» «Todo va bien», dijo Maya rápidamente. Estaba a punto de hacerlo. «No, no va todo bien», interrumpió Connor, levantándose bruscamente. Su silla rozó ruidosamente el suelo. Era más alto de lo que Maya había pensado y utilizaba su altura para intimidarla. «Estoy harto de su falta de respeto. Estoy harto de que en este sitio me traten como si no fuera nadie». «Señor, por favor, siéntese», dijo Rosa con firmeza, con voz de abuela. «Está molestando a los demás clientes». «Me sentaré cuando me pida perdón», dijo Connor, acercándose un paso más a Maya. Ahora podía oler el vino en su aliento. Podía ver el rubor de agresividad en su rostro. Una disculpa de verdad, no esa tontería falsa del sector servicios. Maya apretó los puños a los lados, pero se obligó a respirar. «Le pido disculpas si le he ofendido de alguna manera, señor. Esa nunca fue mi intención. ¿Ves? Eso es exactamente lo que quiero decir». La voz de Connor se elevó bruscamente. «No lo dices en serio. No me respetas en absoluto. Te crees mejor que yo, ¿verdad?» El restaurante se había quedado en silencio. Todo el mundo estaba mirando. Maya podía sentir docenas de ojos fijos en ella.
Vio a su jefe salir de la cocina con expresión preocupada. La situación se estaba agravando rápidamente, convirtiéndose en algo que ella no podía controlar. «Señor, voy a tener que pedirle que se marche», dijo Tony, el jefe de Maya, mientras se acercaba apresuradamente. «Está ebrio y está incomodando a los demás clientes». «¿Ebrio?», preguntó Connor con una risa amarga. «He tomado unas copas, claro, pero eso no le da derecho a su personal a faltarme al respeto. Esta», señaló agresivamente a Maya, «ha sido grosera conmigo toda la noche. Hay que sancionarla». «Creo que debería irse», dijo Tony, con voz más severa. «Te invitaré a la comida, pero tienes que marcharte ahora mismo». Por un momento, Maya pensó que todo había terminado. Connor miró a Tony, luego a la multitud que observaba, y algo pareció desinflarse en él. Cogió su chaqueta, que estaba colgada en la silla. Luego se volvió hacia Maya y su expresión se tornó cruel. «¿Sabes cuál es tu problema?», dijo en voz baja, invadiendo su espacio personal. «¿Te crees especial? ¿Crees que por ser joven y guapa puedes tratar a la gente como te dé la gana, pero solo eres una camarera? No eres nadie y tienes que aprender cuál es tu lugar». Antes de que Maya pudiera responder, antes de que Tony pudiera intervenir, Connor extendió la mano y la agarró con fuerza por la muñeca. Sus dedos se clavaron en su piel con fuerza, dejándole moretones, y la tiró hacia él. «He dicho que tienes que aprender a comportarte», repitió, con la cara a pocos centímetros de la de ella. Todo lo que sucedió a continuación ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Años de entrenamiento, un entrenamiento que Maya esperaba no tener que volver a utilizar nunca más. El entrenamiento de una vida que había dejado atrás tomó el control. Su cuerpo se movió por instinto, por una memoria muscular más profunda que el pensamiento consciente. No pensó en el restaurante, ni en la gente que miraba, ni en las consecuencias. Solo pensó en el agarre de su muñeca, la amenaza en sus dos ojos, la violación de su espacio. Su mano libre se levantó con un movimiento firme y controlado. Un golpe con la palma de la mano, dirigido precisamente al plexo solar de Connor. El impacto fue limpio y devastador. Los ojos de Connor se abrieron con sorpresa. El aire explotó de sus pulmones en un jadeo ahogado. Su agarre de su muñeca se soltó instantáneamente mientras su cuerpo intentaba procesar lo que había sucedido. Tambaleó hacia atrás, agitando los brazos para mantener el equilibrio, y su cadera chocó contra el borde de la mesa. El impulso lo llevó hacia adelante y cayó al suelo con la mesa encima, platos y vasos rompiéndose a su alrededor en una espectacular cascada. El restaurante estalló en gritos y exclamaciones. Maya se quedó paralizada, con la mano aún levantada, mirando al hombre tendido en el suelo entre los escombros. Connor yacía allí jadeando como un pez, luchando por respirar con su diafragma conmocionado, completamente incapacitado por un solo golpe. «Dios mío», exclamó Rosa a su lado. Tony se apresuró a llamar a alguien para que pidiera una ambulancia. Otros clientes sacaron sus teléfonos, algunos para grabar, otros para pedir ayuda de verdad. Los dos ayudantes de camarero se apresuraron a ayudar a Connor, que poco a poco recuperaba el aliento, con el rostro rojo y furioso. Y en la mesa de la esquina, el hombre del traje gris oscuro observaba cómo se desarrollaba todo. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro, no cruel, sino genuinamente divertida. Impresionado incluso, cogió su cigarro, sacó un mechero plateado y lo encendió con cuidado deliberado. La llama iluminó sus rasgos por un momento, pómulos afilados, ojos inteligentes y esa sonrisa que sugería que acababa de presenciar algo mucho más interesante de lo que esperaba ver esa noche. Dio una larga calada al cigarro, exhaló una perfecta voluta de humo y se recostó en su reservado. Uno de sus guardias de seguridad comenzó a levantarse, pero el hombre de la esquina levantó ligeramente un dedo y su guardia se sentó de inmediato. Sus ojos nunca se apartaron de Maya. Maya apenas se dio cuenta. Ahora todo su cuerpo temblaba, la adrenalina inundaba su sistema. Bajó la mirada hacia sus manos, firmes durante el momento de la acción, temblorosas ahora tras las consecuencias. ¿Qué había hecho? Y acababa de golpear a un cliente.
Había destruido propiedad ajena. La iban a despedir, posiblemente arrestar. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había construido cuidadosamente desde que llegó a Nueva York se derrumbaba a su alrededor. Maya, dijo Tony, con voz tensa y controlada. Ve a mi oficina ahora, Tony. La agarró. Rosa protestó. Tú lo has visto. Le puso las manos encima. Lo he visto, dijo Tony con expresión conflictiva. Pero eso no cambia lo que ha pasado. Maya, a mi oficina, por favor. Mia asintió aturdida y se dirigió hacia la parte de atrás, con las piernas como desconectadas del cuerpo. Al pasar por la mesa de la esquina, sintió el peso de la mirada del hombre sobre ella. Se arriesgó a mirar en su dirección. Él levantó su copa en un pequeño saludo, con esa sonrisa divertida aún en los labios. Sus ojos tenían algo que ella no lograba descifrar. Quizás respeto o reconocimiento, como si acabara de descubrir algo valioso en un lugar donde no esperaba encontrarlo. Luego lo pasó, empujando las puertas de la cocina hacia la brillante luz fluorescente del otro lado. Los siguientes 30 minutos pasaron como una nebulosa. Tony se mostró comprensivo, pero firme. No podía mantenerla en la plantilla. No después de lo que había pasado. No importaba que Connor la hubiera agarrado primero. No importaba que ella se hubiera defendido. La responsabilidad era demasiado grande y Connor ya estaba amenazando con demandar. Lo siento, Maya, dijo Tony y parecía sincero. Eres una buena trabajadora, pero no puedo permitir que el personal ponga las manos encima a los clientes, sean cuales sean las circunstancias. Te daré 2 semanas de sueldo y no me opondré al subsidio de desempleo si lo solicitas. Es lo mejor que puedo hacer. Maya asintió, demasiado aturdida para discutir. Vació su taquilla, se quitó el uniforme y atravesó el restaurante para marcharse. Habían llamado a la policía, pero aún no había llegado. A Connor lo habían ayudado a sentarse en una silla, con una bolsa de hielo en el pecho, todavía jadeando, pero recuperándose. La miró con puro odio cuando ella pasó junto a él. La lluvia se había intensificado hasta convertirse en una tormenta cuando Ma salió al exterior. Se quedó debajo del toldo del restaurante, viendo cómo el agua caía en cascada por el borde, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Despedida. Había perdido su trabajo. ¿Cómo iba a pagar el alquiler? ¿Cómo iba a cubrir los gastos médicos de su hermano? Interesante forma, dijo una voz a su lado. Maya dio un respingo y se volvió para encontrarse al hombre de la mesa de la esquina de pie junto a ella. De cerca, era aún más imponente de lo que había pensado. Alto, de más de 1,80, con una presencia que parecía empujar el aire a su alrededor. Pero sus ojos, oscuros y evaluadores, no mostraban ninguna amenaza. Solo ese mismo interés curioso. Disculpe, logró decir Maya. Su golpe, con la palma de la mano, la colocación perfecta, la fuerza controlada. Eso no es algo que se aprenda en una clase de defensa personal de fin de semana. Dio otra calada a su cigarro, cuya punta brillaba en la oscuridad. ¿Militar? ¿Policía? No sé de qué estás hablando, dijo Maya automáticamente, dando un paso atrás. Claro que no, dijo él. Esa sonrisa volvió a aparecer, como si no hubiera sido una respuesta defensiva entrenada, como si no hubieras evaluado la amenaza, identificar la oportunidad y neutralizarla con la mínima fuerza necesaria. Pura coincidencia. El corazón de Maya latía con fuerza en su pecho. Mira, no sé quién eres, pero acabo de perder mi trabajo. No estoy de humor para lo que sea esto. Es comprensible. Metió la mano en la chaqueta lentamente, deliberadamente, para no asustarla, y sacó una tarjeta de visita. Pero antes de que desaparezcas bajo la lluvia, coge esto. Maya miró la tarjeta, pero no la cogió. ¿Qué es? Una oportunidad, dijo él simplemente. Está claro que tienes talento, que necesitas un empleo y que estás infrautilizando tu talento sirviendo pasta a gente que no te aprecia. ¿Me estás ofreciendo un trabajo?, preguntó Maya con escepticismo. Te estoy ofreciendo una conversación, la corrigió él. Lo que suceda después de esa conversación depende totalmente de ti, sin presión,
sin obligaciones, solo una oportunidad para discutir posibilidades. Ni siquiera sé tu nombre. Marcus, dijo él, extendiendo la mano. Marcus Vital. Maya no le dio la mano. Algo en ese nombre le sonaba, aunque no conseguía identificarlo. ¿Y qué tipo de posibilidades discutiríamos, Marcus?, preguntó ella. El tipo que le permitiría aprovechar mejor sus habilidades que esquivar a clientes pesados por un salario mínimo más propinas, respondió él. El tipo que podría pagarle lo suficiente como para cubrir lo que le preocupa tanto que le llevó a aceptar un trabajo para el que está sobrecualificada. Maya sintió que se le helaba la sangre. «¿Cómo lo sabes? Soy observador», dijo Marcus con suavidad. «Es parte de mi trabajo, y observo que eres exmilitar, probablemente con baja honorable, que mantienes a alguien, un familiar, muy probablemente con importantes necesidades económicas, que te has mudado aquí recientemente, intentando empezar de cero, y que huyes de algo de tu pasado. ¿Estoy en lo cierto? ¿Demasiado cerca? Peligrosamente cerca». Maya dio otro paso atrás. «Creo que deberías dejarme en paz». «Probablemente». Marcus estuvo de acuerdo. «Pero deberías coger la tarjeta de todos modos, porque dentro de unas 3 horas estarás sentada en tu apartamento, mirando las facturas que no puedes pagar y preguntándote qué va a pasar ahora. Cuando llegue ese momento, querrás saber que tienes opciones». Dejó la tarjeta en el borde del toldo, la sujetó con una pequeña piedra y dio un paso atrás para no tirarla. La decisión era totalmente suya. En cualquier caso, había sido un placer verla trabajar, Maya Chen. Sabía su nombre completo. Por supuesto que lo sabía. Maya lo vio alejarse hacia un coche negro que esperaba en la acera. Caro, elegante, alemán. Uno de sus guardaespaldas le abrió la puerta y Marcus se deslizó en el interior. El coche se alejó suavemente, desapareciendo entre las calles de Manhattan, empapadas por la lluvia. Maya se quedó allí de pie durante un largo rato, mirando la tarjeta de visita. Cartulina gruesa, letras en relieve, solo un nombre, Marcus Vital, y un número de teléfono, sin nombre de empresa, sin cargo, nada más. Debería tirarla. Todos sus instintos le gritaban que la dejara allí, que se marchara, que fingiera que esa conversación nunca había tenido lugar. Los hombres como él, los hombres que se movían con esa seguridad, que veían demasiado, que sabían demasiado, eran peligrosos. Ella había dejado atrás ese mundo. Se había prometido a sí misma que había terminado con el peligro. Pero mientras los relámpagos iluminaban el cielo y los truenos retumbaban en las calles de la ciudad, Maya se encontró recogiendo la tarjeta y guardándola en su bolsillo. Por si acaso, se dijo a sí misma. Por si acaso. Se ajustó la chaqueta para protegerse de la lluvia y salió a la tormenta, dirigiéndose a la estación de metro. A sus espaldas, las cálidas luces de Marello seguían brillando, pero ella no miró atrás. Ese capítulo de su vida ya estaba cerrado. Había terminado con un solo puñetazo y una mesa destrozada. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero tenía la sensación de que haría esa llamada antes de lo que quería admitir. El vagón del metro traqueteaba por el túnel bajo Manhattan. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre su cabeza, mientras Mia se miraba en el reflejo de la ventana oscura frente a ella. Parecía agotada, tenía ojeras, el pelo todavía húmedo por la lluvia y la camisa blanca arrugada bajo la chaqueta. Pero lo que más le molestaba era la mirada en sus propios ojos. Incertidumbre, miedo. Había pasado los últimos 8 meses construyendo cuidadosamente una vida segura y predecible. Despertarse, ir al trabajo, sonreír, servir, cobrar propinas, ir a casa, repetir. No era glamuroso, pero era estable. Era anónimo. Era exactamente lo que necesitaba después de todo lo que había pasado en Seattle. Ahora, en el lapso de 30 minutos, esa vida cuidadosamente construida se había hecho añicos como los platos de la mesa de Connor Bradley. Maya sacó su teléfono y abrió su aplicación bancaria, aunque sabía lo que iba a ver. Cuenta corriente 840 BER, ahorros 1,233 alquiler, vencido en 12 días, $1,400. La factura de la fisioterapia de su hermano Jaime,
$2,800, con 3 semanas de retraso. El hospital había sido paciente hasta ahora, pero en su última carta mencionaban el cobro. Cerró la aplicación y apoyó la frente contra la fría ventana. $250. Eso era lo que necesitaba para mantenerse a flote este mes, sin contar la comida, los servicios públicos o el abono de metro que necesitaría para buscar otro trabajo. Incluso con las 2 semanas de indemnización de Tony, le faltarían al menos 1,500. La tarjeta que llevaba en el bolsillo parecía quemarle la pierna. La sacó y la examinó bajo la intensa luz del metro. Marcus Vital. El nombre la había estado inquietando desde que él se marchó. Lo había oído antes en alguna parte. Estaba segura, pero no podía recordar dónde. Maya abrió el navegador de su teléfono y escribió el nombre. Los resultados le dieron un vuelco al estómago. Marcus Vital no solo era rico, era una figura conocida en la comunidad empresarial de Nueva York. Tenía propiedades inmobiliarias en 3 distritos, negocios de importación y exportación, varios restaurantes y clubes nocturnos. A simple vista, todo parecía legítimo. Empresario de éxito, filántropo, partidario de los negocios locales. Pero a medida que Maya se adentraba en la lectura, entre líneas de artículos cuidadosamente redactados, empezó a comprender lo que no se decía directamente. Referencias a supuestas conexiones con grupos organizados, investigaciones que no habían llegado a ninguna parte, socios con antecedentes cuestionables. Un artículo de hacía 3 años detallaba la atención federal sobre sus negocios, pero no había dado ningún resultado. La imagen que surgió era la de un hombre que operaba en los espacios grises entre lo legal y lo ilegal, que tenía un poder y una influencia que iban mucho más allá de lo que sugerían sus negocios legítimos. Un hombre que nunca se vio directamente implicado en nada, pero que siempre rondaba los márgenes de las historias sobre corrupción, disputas territoriales entre rivales empresariales y la compleja red de poder que se extendía bajo la brillante superficie de Nueva York. Maya debería haber estado aterrorizada. En cambio, sintió una extraña sensación de claridad. Sabía quién era Marcus Vital. Y lo que es más importante, sabía lo que le ofrecía sin que él tuviera que decirlo explícitamente. Necesitaba gente con habilidades, sus habilidades, para trabajos que no se podían anunciar en bolsas de empleo ni discutir en compañía educada. Trabajos de seguridad, probablemente protección, resolución de problemas del tipo que requería tanto discreción como capacidad. Había jurado que había terminado con esa vida. Después de 6 años en los Marines, después de todo lo que había visto y hecho, lo único que quería era desaparecer en el anonimato civil. No más violencia, no más peligro, no más vivir al límite de lo aceptable. Pero la vida tenía otros planes. El metro llegó a su parada en Brooklyn. Maya salió al andén y subió las escaleras hasta el nivel de la calle, donde la lluvia finalmente había disminuido hasta convertirse en una ligera llovizna. El trayecto hasta su edificio de apartamentos le llevó 15 minutos, a través de calles cada vez más tranquilas y residenciales. Su apartamento estudio estaba en la 3ª planta de un almacén reconvertido, pequeño pero limpio, con grandes ventanas que dejaban entrar mucha luz durante el día. Era todo lo que podía permitirse, pero era suyo. Lo había amueblado con cuidado con muebles de segunda mano, haciendo que se sintiera como un hogar, y no solo como un lugar para dormir. Sin embargo, esa noche le parecía una jaula. Maya dejó la bolsa junto a la puerta y se dirigió directamente a su ordenador portátil para abrir el correo electrónico. Tenía 3 mensajes nuevos, todos facturas. La compañía eléctrica le cobraba $27. El teléfono, $85. El plan de tratamiento actualizado de Jaime por parte de su fisioterapeuta en Seattle. $300 por los próximos 3 meses de sesiones que necesitaba desesperadamente. Su hermano había tenido un accidente de coche hacía 18 meses. No fue culpa suya. Alguien se saltó un semáforo en rojo y chocó contra el lado del conductor a 65 km/h. Había sobrevivido, pero las lesiones en las piernas y la columna vertebral habían sido graves. El conductor que lo atropelló no tenía seguro, y la póliza de Jaime había agotado su límite después de las cirugías iniciales.
Desde entonces, todo, la fisioterapia, la atención continua, las citas con los especialistas, recayó sobre Maya. Ella había dejado los Marines específicamente para ayudarlo. Se había mudado a Nueva York para encontrar un trabajo mejor remunerado que el que ofrecía el mercado laboral de Seattle. Había aceptado el puesto de camarera porque era un ingreso inmediato, mientras decidía qué más podía hacer con sus habilidades particulares. Y ahora incluso eso había desaparecido. Maya se acercó a la ventana y miró los tejados de Brooklyn. En algún lugar al otro lado del río, Marcus Vital probablemente estaba en su lujoso ático o en su club exclusivo. Sin pensarlo dos veces, le había hecho su oferta. Que ella lo aceptara o no le daba igual, pero a ella no le daba igual. Pensó en la mano de Connor Bradley sobre su muñeca, en su aliento en su cara, en su sensación de tener derecho a su espacio y a su cuerpo. Pensó en lo satisfactorio que había sido verlo caer, ver cómo esa expresión de sorpresa sustituía a su cruel confianza. Pensó en los meses en los que había sido invisible, en los que había tragado su orgullo, en los que había fingido ser menos de lo que era. Maya volvió a sacar la tarjeta de Marcus. No debería llamar. Debería irse a la cama. Mañana se despertaría y empezaría a solicitar otros trabajos de servicio, quizá de camarera, o en una tienda, algo seguro, algo que no implicara a hombres como Marcus Vitali, en el mundo en el que quiera que viviera. En cambio, se encontró marcando el número. Sonó 2 veces antes de que una voz masculina respondiera. «Sí, me llamo Maya Chen», dijo, sorprendida por lo firme que sonaba su voz. Marcus Vitali me dio este número. Un momento de silencio. El corazón de Maya latía con fuerza. Quizás esto era un error. Quizás debería colgar y fingir que nada de esto había pasado. «Maya», dijo la voz de Marcus al otro lado de la línea, cálida y sin sorpresa, como si estuviera esperando su llamada. «Pensé que quizá me llamarías esta noche. No sabes nada de mí», dijo Maya, más a la defensiva de lo que pretendía. «Sé que eres práctica», respondió Marcus. «Sé que eres lo suficientemente inteligente como para investigar quién soy antes de llamar. Y sé que has llamado de todos modos, lo que me dice todo lo que necesito saber sobre tu situación. Así que saltémonos la parte en la que fingimos que esto es otra cosa que lo que es. Necesitas dinero. Yo necesito gente capaz. Deberíamos hablar». Su franqueza era casi refrescante después de meses de guiones sociales corteses en el restaurante. «¿De qué hablaríamos exactamente?» «No por teléfono», dijo Marcus. «¿Podemos vernos mañana?» «Hay una cafetería en Midtown. Territorio neutral, lugar público. Hablaremos. Escucharás lo que te ofrezco y luego decidirás. Sin presión. Siempre hay presión», dijo Maya en voz baja. «Tienes razón», reconoció Marcus. «Pero no me dedico a forzar a la gente a situaciones que no quieren. Eso es malo para todos los involucrados. Te estoy ofreciendo una opción, Maya. Lo que hagas con ella depende totalmente de ti». Mia cerró los ojos. Era el momento. Decir que no, colgar y pensar en otra cosa. ¿Cualquier otra cosa? «¿A qué hora mañana?», se oyó preguntar. «A las 10 a.m. en Meridian Coffee, en la calle 47 Oeste. Te invitaré al desayuno». «Allí estaré», dijo Mia, y colgó antes de poder cambiar de opinión. Pasó el resto de la noche sin dormir, mirando al techo, imaginando cómo podría desarrollarse la reunión. Cuando amaneció en Brooklyn, se había convencido a sí misma de echarse atrás al menos una docena de veces. Pero cuando sonó el despertador a las 8, se levantó, se duchó y se vistió con cuidado. No con su uniforme de camarera. Ya no. Eligió unos vaqueros oscuros, botas y un sencillo jersey negro, ropa que le permitía moverse y que no llamaba la atención, que decía que se lo tomaba en serio sin esforzarse demasiado. El trayecto en metro hasta Manhattan se le hizo más largo de lo habitual. Maya ensayó lo que podría decir, cómo negociaría, cuáles eran sus límites, pero en el fondo sabía que los límites eran un lujo que solo podían permitirse las personas con opciones. Ella no tenía opciones en ese momento.
Meridian Coffee estaba situado en la planta baja de un edificio de oficinas, el tipo de lugar donde se cerraban acuerdos comerciales entre cafés con leche y croissants, líneas limpias, diseño minimalista, cafés caros. Maya llegó 10 minutos antes y pidió un café solo que realmente no podía permitirse, eligiendo una mesa cerca de la ventana desde donde podía ver la puerta. Marcus llegó exactamente a las 10 y solo esta vez, llevando un maletín de cuero que probablemente costaba más que todo su guardarropa. La vio inmediatamente, con la misma leve sonrisa en el rostro, y se acercó. «Has venido», dijo, sentándose frente a ella. «Me alegro. Dijiste que sin presión», le recordó Maya. «Estoy aquí para escuchar. Eso es todo. Es lo único que pido». Marcus hizo una señal al camarero. «¿Has comido?» «Yo estoy bien. Tú no lo estás. Parece que no has dormido y supongo que te has saltado el desayuno para ahorrar dinero». Pidió sin esperar su respuesta. 2 sándwiches de huevo, fruta, bollería. «Hazme el favor. Las conversaciones de negocios van mejor con el estómago lleno». A pesar de sí misma, Maya sintió un destello de agradecimiento. No se equivocaba sobre el sueño ni sobre el desayuno saltado. Cuando llegó la comida, Marcus esperó a que ella diera unos bocados antes de hablar. «Háblame de tu servicio militar». Maya se detuvo a mitad de bocado. «¿Cómo lo has sabido?» «Por cómo te mueves, por cómo evaluaste las amenazas anoche, por cómo estás sentada ahora, de espaldas a la pared, vista clara de las salidas, manos libres». Marcus dio un sorbo a su café. «Marines, supongo. Fuerzas de seguridad o policía militar». «No veo cómo eso es relevante», dijo Maya con cautela. «Es relevante porque necesito entender de lo que eres capaz. Necesito saber si lo que vi anoche fue una casualidad o si es representativo de tu entrenamiento y experiencias reales». Marcus se inclinó ligeramente hacia adelante. «No te pido que reveles nada clasificado. Te pido que seas sincera sobre tus capacidades para poder hacerte una oferta legítima». Maya dejó su sándwich sobre la mesa. 6 años en los Marines. Me encargaba de la protección de fuerzas y operaciones de seguridad táctica. Licenciada con honores hace 16 meses. ¿Por qué te fuiste? ¿Por motivos familiares? Marcus asintió con la cabeza, sin insistir en los detalles. ¿Y Seattle? De ahí es de donde vienes. Eso ya lo sabes. Sé lo básico. No sé por qué dejaste una ciudad en la que presumiblemente tenías contactos y apoyo para venir a Nueva York, donde no conocías a nadie. Los ojos de Marcus eran agudos, evaluadores. La gente no suele hacer cosas así sin una buena razón. Maya pensó en cuánto compartir. El mercado laboral de Seattle no me ofrecía lo que necesitaba. Nueva York ofrecía mejores oportunidades. Eso es todo. Por supuesto, eso no era todo. Se había marchado de Seattle porque no encontraba un trabajo en el que pudiera aplicar sus habilidades sin comprometer sus principios. Las empresas de seguridad que querían contratarla le ofrecían puestos que se parecían demasiado a su trabajo en el ejército. Proteger a personas que no merecían protección, hacer la vista gorda ante actividades cuestionables, ser cómplice de cosas en las que no quería participar. Pensó que ser camarera sería diferente. Un trabajo honesto, sencillo y seguro. Marcus la observó durante un largo rato y luego asintió con la cabeza, como si hubiera oído todo lo que ella no había dicho. «Seré directo contigo, Maya, porque creo que lo apreciarás más que andarme con rodeos. Dirijo varios negocios legítimos en Nueva York, pero también opero en ámbitos que requieren discreción. Tengo intereses que proteger, asociaciones que mantener, problemas que resolver. Para eso necesito gente en la que pueda confiar, que tenga tanto las habilidades como el criterio para manejar situaciones delicadas». «¿Te refieres al trabajo de seguridad?», dijo Maya. «Me refiero a formar parte de mi círculo más cercano. Seguridad, sí, pero también asesoramiento, resolución de problemas y, ocasionalmente, ser mis ojos y oídos en lugares donde mi rostro es demasiado conocido». Marcus hizo una pausa. «No te voy a mentir. Este trabajo se mueve en zonas grises. Nada ilegal que te exponga a ser procesado, pero sí situaciones que requieren flexibilidad a la hora de interpretar las normas y reglamentos.
Y si no me siento cómodo con esa flexibilidad, entonces dime cuáles son tus límites desde el principio y los respetaré. No pido a la gente que comprometa sus principios, Maya. Les pido que sean realistas sobre el mundo en el que realmente vivimos frente al mundo en el que nos gustaría vivir. Marcus terminó su café. Pasaste 6 años protegiendo a personas e intereses que no siempre eran limpios. Sabes cómo funciona el mundo real. No se le equivocaba. Maya había hecho muchas cosas en los Marines que existían en zonas grises morales. Proteger rutas de suministro que sospechaba que transportaban más que solo carga oficial. Montar guardia mientras los oficiales tenían reuniones que se suponía que ella no debía escuchar. Hacer la vista gorda cuando los aliados hacían cosas que habrían sido inaceptables si las hubieran hecho los estadounidenses. ¿Cuál es el sueldo?, preguntó ella. Marcus sonrió reconociendo el cambio en sus preguntas. El sueldo inicial es de 75,000 al año, subsidio de vivienda de 2,000 al mes, seguro médico y bonificaciones por rendimiento que suelen sumar entre 20,000 y 30,000 más al año. Estarías de guardia, pero no todos los días. Tengo a varias personas en rotación. Cuando no estés trabajando activamente, tu tiempo es tuyo. Maya detuvo la taza de café a medio camino de sus labios. 75,000. Era más del doble de lo que ganaba como camarera. Con la ayuda para la vivienda, podría mudarse a un lugar más seguro, tal vez incluso lo suficientemente grande como para que Jaime la visitara. Podría pagar sus facturas médicas en meses en lugar de años. Parece excesivo para un trabajo de seguridad, dijo con cautela. No es excesivo por discreción y lealtad, corrigió Marcus. Pago bien porque espero excelencia. También pago bien porque necesito gente que no se sienta tentada a trabajar para mis competidores o a comprometer mis intereses por dinero externo. Cuando trabajas para mí, trabajas exclusivamente para mí. Y si quiero dejarlo, entonces me avisas. Nos separamos profesionalmente y firmas unos documentos que garantizan que no hablarás de mis negocios con nadie. No es diferente a cualquier otro empleo confidencial. Marcus sacó un documento de su maletín. Este es un contrato de trabajo estándar. Llévatelo a casa, léelo y, si quieres, haz que lo revise un abogado. En él se resume todo lo que hemos hablado. Salario, prestaciones, expectativas, cláusulas de rescisión. Maya cogió el contrato y lo hojeó. Parecía sorprendentemente legítimo. Lenguaje jurídico adecuado, términos claros, nada que pareciera abiertamente problemático. Por supuesto, el problema siempre estaba en los detalles. ¿Qué haría realmente?, preguntó ella. Al principio, me acompañarías a las reuniones como seguridad. Vigilarías las propiedades que poseo. De vez en cuando comprobarías que los socios comerciales cumplen los acuerdos. Básicamente, serías una presencia visible que recordara a la gente que me tomo mis intereses muy en serio. Marcus se recostó en su silla. A medida que conozca mejor tus capacidades, el trabajo irá evolucionando. Quizás supervisarías la seguridad de uno de mis clubes. Quizás te encargarías de las negociaciones con los proveedores que necesitan mano dura. Quizás formarías a otro personal de seguridad y les enseñarías a manejar situaciones que requieren flexibilidad. Enfrentarte a personas que han sobrepasado los límites. Recuperar propiedades que han sido tomadas sin permiso. Asegurarte de que se cumplan los acuerdos verbales, incluso cuando la gente intente echarse atrás. Marcus la miró directamente a los ojos. No te voy a mentir, Maya. A veces eso implica intimidación. A veces implica una presencia física que pone nerviosa a la gente. Pero no implica que hagas nada de lo que te avergüences. No te pido que hagas daño a personas inocentes ni que comprometas tus principios morales. Te pido que me ayudes a mantener el orden en un mundo en el que los canales oficiales no siempre funcionan. Maya pensó en Connor Bradley, en lo satisfactorio que había sido impedir que su agresividad fuera a más. Pensó en los hombres con los que había tratado en los Marines, que creían que podían traspasar los límites porque tenían un rango superior al suyo o eran más numerosos que ella. Pensó en la frustración de seguir unas normas que protegían a las personas equivocadas y dejaban a otras en una situación vulnerable. Tengo que pensarlo, dijo finalmente. Por supuesto. Marcus se levantó y dejó el contrato sobre la mesa entre ellos. Tómate 3 días
Léelo todo y toma una decisión. Si quieres el trabajo, llámame. Si no lo quieres, te desearé lo mejor y no volverás a saber nada de mí. Empezó a marcharse, pero se detuvo. Una cosa más, Maya. Anoche, cuando derribaste a ese hombre, demostraste moderación. Podrías haber hecho mucho más daño. Lo vi en tus movimientos, pero utilizaste exactamente la fuerza necesaria para detener la amenaza sin causarle lesiones graves. Ese es el tipo de criterio que valoro. Por eso te hago esta oferta. Después de que él se marchara, Maya se quedó sentada sola durante otra hora, leyendo el contrato mientras su café se enfriaba. Todo parecía legítimo sobre el papel. El salario era real. Las prestaciones eran reales. El trabajo, aunque existía en zonas grises, no parecía cruzar líneas con las que ella no pudiera vivir. Pero sabía que este era un momento decisivo. Una vez que entrara en el mundo de Marcus Vitali, no habría vuelta atrás a la simple invisibilidad que había intentado crear. Formaría parte de algo más grande, algo con sus propias reglas, expectativas y consecuencias. Su teléfono vibró. Era un mensaje del fisioterapeuta de Jaime. Maya, quería avisarte antes de que recibieras la notificación oficial. La apelación del seguro de Jaime ha sido denegada. Tenemos que hablar sobre las opciones de pago para continuar con su tratamiento. Maya cerró los ojos y la decisión se cristalizó con dolorosa claridad. Había pasado 8 meses intentando ser alguien que no era, fingiendo que sus habilidades y su formación no existían, que podía simplemente integrarse y ser normal. Pero la normalidad no pagaba las facturas médicas de Jaimes. La normalidad no le daba control sobre su propia vida. Normal era solo otra palabra para impotente. Marcus le estaba ofreciendo poder. No era un poder ilimitado y no era sin costes, pero era poder al fin y al cabo. El poder de resolver sus problemas financieros. El poder de utilizar su formación para algo más que servir a personas que no la respetaban. El poder de dejar de ser invisible y empezar a ser vista, aunque solo fuera por las pocas personas del círculo de Marcus. Maya sacó su teléfono y escribió un mensaje. Acepto. ¿Cuándo empiezo? La respuesta llegó en cuestión de segundos. Lunes a las 9 en Sauvage Ponta. Te enviaré la dirección. Bienvenida al equipo Maya. Recogió el contrato, se terminó el café frío y salió a la mañana de Manhattan. El sol había atravesado las nubes y la ciudad parecía más nítida, de alguna manera más viva. O tal vez solo fuera su percepción la que había cambiado, sabiendo que estaba a punto de entrar en una vida completamente diferente. Mientras bajaba a la estación de metro, Maya vio su reflejo en el escaparate de una tienda. Ya parecía diferente. Hombros hacia atrás, cabeza alta, mirada clara, no invisible, no impotente, peligrosa tal vez, pero al menos sería peligrosa en sus propios términos. El tren la llevó de vuelta a Brooklyn, donde pasaría el fin de semana preparándose para lo que le deparara el lunes. Había dejado atrás un mundo en los Marines, había intentado construir otro en Seattle y había fracasado. Había intentado un tercero aquí, en Nueva York, y había durado 8 meses. Quizás la cuarta vez sería diferente. Quizás esta vez, en lugar de huir de quien era, finalmente descubriría cómo ser esa persona de una manera con la que pudiera vivir. O quizás estaba cometiendo un terrible error que lo cambiaría todo. En cualquier caso, ya no había vuelta atrás. La tarjeta que casi había tirado a la basura bajo la lluvia se había convertido en su salvavidas. El hombre que la había observado con tanto interés desde su mesa en la esquina se había convertido en su nuevo jefe. Y la camarera que había pasado meses siendo invisible estaba a punto de hacerse muy visible. Más solo esperaba estar preparada para lo que eso significaba. El lunes por la mañana llegó con ese aire fresco otoñal que hacía que Nueva York pareciera llena de posibilidades. Maya se detuvo frente a la dirección que Marcus le había enviado. Un almacén renovado en Red Hook, Brooklyn, con ventanas que iban del suelo al techo y una entrada discreta que no daba ninguna pista sobre el negocio que se desarrollaba en su interior. Se vistió con cuidado, pantalones tácticos negros, una camisa ajustada de color gris oscuro y botas cómodas.
Un atuendo profesional pero práctico. Se recogió el pelo en un moño apretado y llevó pocas joyas. Tenía el aspecto de lo que era, alguien lista para trabajar, no para ser mirada. Respirando hondo, Maya pulsó el botón del interfono. ¿Nombre?, preguntó una voz entrecortada a través del altavoz. Maya Chen, me esperan. La puerta se abrió con un zumbido. Maya entró en una zona de recepción minimalista, con suelos de hormigón pulido, paredes de ladrillo visto y muebles modernos que probablemente costaban más que el coche de la mayoría de la gente. Una joven sentada detrás de un elegante escritorio, perfectamente decorado, levantó la vista con cortesía profesional. Señorita Chen, bienvenida. El señor Vitali la espera en la tercera planta. Los ascensores están a su izquierda. Maya asintió y se dirigió hacia el ascensor, con el eco de sus botas resonando en el silencioso espacio. El edificio había sido vaciado y renovado con evidente cuidado y un gasto considerable. No se trataba de una operación clandestina en un callejón oscuro. Era la sede de una empresa legítima, o al menos eso parecía. El ascensor se abrió en la tercera planta y reveló un espacio de oficinas diáfano. Varias personas trabajaban en sus escritorios, escribiendo en ordenadores, hablando por teléfono, llevando a cabo lo que parecían operaciones comerciales normales. Pero el ojo entrenado de Mia captó los detalles que no eran del todo normales. Las cámaras de seguridad colocadas en todos los ángulos, los marcos de las puertas reforzados, los sutiles bultos bajo las chaquetas de varias personas que sugerían armas ocultas. Tú debes de ser la nueva. Mia se giró y vio a una mujer de unos 30 años que se acercaba. Tenía un físico atlético, ojos penetrantes y el pelo oscuro cortado en un bob sencillo. Llevaba ropa negra ajustada similar a la de Maya y se movía con la elegancia controlada de alguien que sabe cómo comportarse. Maya Chen, dijo Mia, extendiendo la mano. Lucía Ramos. El apretón de manos de la mujer fue firme y probador. Jefa de operaciones de seguridad. Marcus me dijo que empezabas hoy. Ex-Marine, ¿verdad? 6 años. Bien. Nos viene bien alguien con formación real. Lucía le indicó a Maya que la siguiera. La mayoría de las personas que contrata Marcus tienen más actitud que habilidad. Será agradable trabajar con una profesional para variar. Atravesaron la oficina hacia una sala de conferencias al fondo. Este es el centro de operaciones, explicó Lucía. Desde aquí coordinamos todos los intereses comerciales de Marcus. Horarios de seguridad, gestión de propiedades, reuniones de negocios. Todo parece normal, ¿verdad? Esa es la cuestión. ¿Cuál es la realidad?, preguntó Maya. Lucía sonrió con aprobación. La realidad es que alrededor del 60% de lo que hacemos aquí es completamente legítimo. Gestión de propiedades, servicios de seguridad, consultoría empresarial. El otro 40% se encuentra en una zona gris. Marcus tiene intereses en toda la ciudad. Clubes, restaurantes, negocios de importación, inmobiliarias. No todos los que tratan con él quieren jugar limpio. Nuestro trabajo es asegurarnos de que lo hagan. Entraron en la sala de conferencias, donde Marcus estaba sentado con otros 2 hombres. Había papeles esparcidos por la mesa. Levantó la vista cuando entraron, con la misma leve sonrisa de siempre. Maya, justo a tiempo. Bien, señaló las sillas. Siéntate. Estamos terminando de resolver una situación que será tu primera misión. Maya se sentó junto a Lucía y observó a los 2 hombres al otro lado de la mesa. Uno tenía unos 50 años, iba bien vestido, pero parecía nervioso y se limpiaba las manos en los pantalones. El otro era más joven, quizá de la edad de Marcus, con mirada severa y una expresión que sugería que preferiría estar en cualquier otro sitio. Caballeros, esta es Maya Chen, nuestra nueva especialista en seguridad, dijo Marcus con naturalidad. Maya, este es Vincent Russo, propietario de un restaurante en el Bronx al que ayudé a financiar hace 3 años. Y este es su sobrino, Tony, que al parecer ha estado robando de la caja. Vincent palideció. Marcus, te juro que no lo sabía. No sabías que tu propio sobrino te estaba robando. La voz de Marcus seguía siendo agradable, pero algo frío brilló en sus ojos. Vincent, hemos sido socios durante 3 años. Te he dado condiciones favorables.
Te he ayudado a expandirte y te he pedido muy poco a cambio. Lo único que exijo es honestidad. Por eso, cuando mi contable se da cuenta de que los ingresos que declaras no coinciden con tus patrones de tráfico reales, eso es un problema. Puedo arreglarlo, dijo Vincent desesperadamente. Tony, díselo. Dile que lo arreglarás. Tony no dijo nada. Con la mandíbula apretada por el resentimiento, Marcus se recostó en su silla. Esto es lo que va a pasar. Tony va a devolver cada dólar que se llevó. No a mí, sino a ti, Vincent, porque es a ti a quien realmente le robó. Lo hará trabajando en tu restaurante de forma gratuita, cada turno hasta que la deuda esté saldada. Y Maya vendrá a tu establecimiento 2 veces por semana para revisar tus libros y asegurarse de que no vuelva a ocurrir nada parecido. No es necesario, protestó Vincent. Puedo manejar a mi propia familia. Has demostrado que no puedes, dijo Marcus con rotundidad. Así que ahora tendrás supervisión. Agradece que no disuelva nuestra sociedad por completo. Se volvió hacia Maya. Empezarás mañana. Lucía te dará los detalles. Tu trabajo consiste en verificar sus números, observar sus operaciones e informarme semanalmente. Cualquier irregularidad, cualquier problema, me lo comunicas inmediatamente. Entendido, dijo Maya. Marcus asintió a Lucía, que se puso de pie. Hemos terminado, caballeros. Vincent, tienes 3 días para que tu sobrino se ponga al día con los pagos. Si hay algún problema, llámame. No me obligues a ir a buscarte. Después de que Vincent y Tony se marcharan con aspecto completamente abatido, Marcus se volvió hacia Maya con una mirada evaluadora. Esa es la fórmula básica para la mayor parte de lo que hacemos. La gente hace acuerdos. A veces se olvidan de los términos. Nosotros se los recordamos. Normalmente, eso es suficiente. En ocasiones, se requieren métodos más persuasivos. ¿Y cuando se requiere más? Maya preguntó. Ya llegaremos a eso, dijo Marcus. Por ahora sigue a Lucía, aprende cómo operamos, conoce al equipo, comprende los sistemas. En 2 semanas evaluaremos si esto funciona para ambos. Los días siguientes transcurrieron en una vorágine de aprendizaje y observación. Maya descubrió que la organización de Marcus era mucho más sofisticada de lo que esperaba. Todo estaba documentado, controlado y gestionado a través de sistemas profesionales. No se trataba de una operación criminal caótica. Era un negocio bien gestionado que simplemente operaba en espacios donde las fuerzas del orden tradicionales no llegaban. Conoció al resto del equipo. Carlos, un antiguo agente de la policía de Nueva York que se encargaba de las investigaciones. Derek, que gestionaba las propiedades inmobiliarias de Marcus. Nena, que dirigía el negocio de consultoría legítimo que servía de cara pública de la organización. Todos ellos eran profesionales. Todos ellos entendían que trabajaban en zonas grises y todos parecían respetar la estructura que Marcus había creado. Pero no todos acogieron con agrado la presencia de Mia. Así que tú eres el nuevo proyecto favorito de Marcus, dijo una voz detrás de ella en su tercer día. Mia se giró y vio a un hombre de unos 20 y tantos años apoyado en el marco de la puerta de la pequeña oficina que le habían asignado. Era guapo, sin duda, peinado cuidado, ropa cara, el tipo de confianza que da el no haber recibido nunca un no por respuesta. Soy Maya. Tú eres Daniel Caruso. Me encargo de las operaciones del club de Marcus. Entró en su oficina sin que lo invitaran y se acomodó en la silla libre. Me enteré de tu pequeña actuación en el restaurante. Muy impresionante derribar a un cliente así. Él me agarró primero, dijo Mia con tono tranquilo. Oh, no te estoy criticando. Solo me pregunto qué te hace tan especial para que Marcus te pague un sueldo tan alto cuando llevas aquí menos de una semana. La sonrisa de Daniel no llegaba a sus ojos. La mayoría de nosotros tuvimos que demostrar nuestra valía durante meses antes de conseguir el tipo de acceso que te han dado a ti. Quizás aporto habilidades diferentes a las de la mayoría de la gente. Quizás. O quizás Marcus está pensando con algo más que su sentido de los negocios. Daniel se levantó y se acercó más de lo que era cómodo. Solo es una advertencia amistosa. Aquí hay gente que lleva años siendo leal a Marcus.
No esperes un trato especial solo porque sabes dar puñetazos. Después de que se marchara, Lucía apareció en la puerta. No dejes que Daniel te afecte. Lleva 2 años intentando conseguir un ascenso a jefe de seguridad y no le gusta que Marcus haya traído talento externo. ¿Va a ser un problema?, preguntó Maya. Solo si dejas que te intimide, cosa que no creo que hagas. Lucía le entregó un expediente. Por cierto, mañana tienes tu primera misión importante. Marcus necesita seguridad en una reunión con unos socios comerciales de Filadelfia. Se están expandiendo a Nueva York y quieren discutir los acuerdos territoriales. Tu trabajo consiste en estar allí, parecer competente y asegurarte de que nadie intente nada estúpido. La reunión tuvo lugar en uno de los restaurantes de Marcus en Chelsea. Un restaurante italiano de lujo cerrado durante la hora del almuerzo específicamente para esta reunión. Maya llegó temprano, comprobó las salidas, identificó posibles problemas y se colocó en un lugar desde donde podía observar toda la sala. Marcus llegó con 2 de sus socios principales. El grupo de Filadelfia llegó 10 minutos más tarde. 3 hombres con trajes caros acompañados de su propio equipo de seguridad. Maya reconoció inmediatamente a este tipo de personas. Gente que llevaba décadas haciendo este tipo de trabajo y que había visto y manejado todo tipo de situaciones posibles. La reunión en sí fue sorprendentemente cordial. Se discutieron los territorios, el reparto de ingresos y los protocolos de resolución de disputas. Era una negociación comercial, solo que llevada a cabo por personas cuyos negocios operaban fuera de los marcos legales tradicionales. Maya se quedó de pie junto a la pared, profesionalmente alerta, y trató de no pensar en lo surrealista que era todo aquello. Una semana antes, había estado sirviendo pasta. Ahora se encargaba de la seguridad de unas negociaciones territoriales de alto nivel entre grupos organizados. Todo fue bien hasta el postre. Uno de los hombres de Filadelfia, mayor, con las cicatrices y los nudillos rotos de alguien que había ascendido a duras penas, se volvió hacia Marcus con una sonrisa que no acababa de cuajar. Has sido muy productivo, Marcus. Agradezco que hayas sido razonable con respecto a los acuerdos fronterizos. Hizo una pausa. Hay otro asunto. En realidad es algo sin importancia. Uno de los tuyos ha estado hablando con nuestros competidores, compartiendo información sobre nuestras operaciones, nuestras rutas, nuestras asociaciones. La temperatura de la habitación pareció bajar 10 degrees. Esa es una acusación grave, dijo Marcus en voz baja. ¿Tienes pruebas? Tenemos registros, comunicaciones, transferencias de dinero. El hombre sacó una carpeta. Queríamos comunicártelo primero a ti, por cortesía. Que lo manejes internamente en lugar de dejar que se convierta en un problema mayor. Marcus tomó la carpeta y la hojeó sin expresión alguna. Maya lo observó atentamente y vio el momento en que sus ojos se endurecieron. Sabía lo que estaba viendo y no le gustaba. Gracias por comunicármelo, dijo Marcus, cerrando la carpeta. Me encargaré de ello. Asegúrate de hacerlo, dijo el hombre mayor. Estamos construyendo una asociación aquí. No podemos permitir que esa asociación se vea socavada por personas que no entienden la lealtad. Después de que el grupo de Filadelfia se marchara, Marcus permaneció en silencio durante un largo rato, mirando fijamente la carpeta que tenía en las manos. Sus socios esperaban nerviosos. Finalmente, se volvió hacia Lucía. Ve a buscar a Daniel. Tráelo aquí ahora mismo. La expresión de Lucía no cambió, pero Maya vio un destello de comprensión en sus ojos. De acuerdo, Marcus miró a Maya. Estás a punto de ver una faceta diferente de este negocio. Si no te sientes cómoda con la confrontación, puedes marcharte ahora. Maya lo pensó durante exactamente 3 segundos. Me quedaré. 20 minutos más tarde, Daniel llegó sonriendo, con su habitual sonrisa de confianza. Marcus, querías verme. ¿Cómo ha ido la reunión? Marcus tiró la carpeta sobre la mesa que tenía delante. Cuéntame sobre tus conversaciones con la familia Romano. La sonrisa de Daniel se desvaneció. ¿Qué? No sé de qué hablas. No insultes mi inteligencia, dijo Marcus con voz mortalmente tranquila.
Los romanos llevan 6 meses intentando entrar en mis territorios. De alguna manera, siempre saben mis movimientos antes de que los haga. De alguna manera, siempre socavan mis acuerdos en el último momento. Y ahora tengo pruebas de que les has estado pasando información a cambio de la promesa de que te darán un puesto mejor cuando tomen el control. Daniel palideció. Marcus, puedo explicarlo. ¿Explicar qué? ¿Cómo traicionaste a alguien que confiaba en ti? ¿Cómo vendiste tu propia organización por una promesa de gente que nunca la cumpliría? Marcus se acercó, y Maya vio auténtica ira en sus ojos, controlada, concentrada, pero absolutamente real. Te di oportunidades, Daniel. Te pagué bien, te traté justamente, te incluí en mi círculo íntimo, y tú me lo pagaste poniendo a todos aquí en peligro. Dijeron que me harían socio, dijo Daniel desesperadamente. Tú nunca lo habrías hecho. Llevo aquí 3 años y tú traes a gente de fuera. Lanzó una mirada a Maya. Y les das más respeto que a las personas que han sido leales. Leales. La risa de Marcus fue amarga. No sabes lo que significa esa palabra. Lucía, llama a Carlos, que acompañe a Daniel fuera. Y Daniel, si vuelvo a verte en alguno de mis negocios, si me entero de que trabajas para alguno de mis competidores, si tan solo mencionas mi nombre a alguien, la gente de Filadelfia no será tu mayor problema. ¿Queda claro? Daniel parecía dispuesto a discutir, a suplicar, pero algo en la expresión de Marcus lo detuvo. Asintió con la cabeza, y Carlos y otro miembro del personal de seguridad lo acompañaron fuera. Después de que se marchara, Marcus se volvió hacia el resto de sus empleados. Prestad todos atención. Esto es lo que significa la traición y lo que ocurre cuando se cruzan líneas que no se deben cruzar. No pido mucho. Honestidad, lealtad, discreción. Pero esas cosas no son negociables. Si tenéis problemas con mi forma de dirigir las cosas, venid a hablar conmigo. Si queréis iros, dad aviso y marchaos. Pero si traicionáis a esta organización, si ponéis en peligro a mi gente, habrá consecuencias. Despidió a todos excepto a Maya y Lucía. Ya es la segunda vez que tienes que lidiar con el mal comportamiento de alguien. Marcus se lo dijo a Mia Connor Bradley en el restaurante. Daniel está aquí. ¿Cuál es tu valoración? Mia pensó detenidamente antes de responder. Bradley era impulsivo. Se creía con derecho a todo. Alguien a quien nunca antes habían controlado. Daniel era calculador, resentido, alguien que llevaba tiempo planeando esto. Motivaciones diferentes, pero ambos se habían convencido a sí mismos de que podían salirse con la suya. ¿Y tú habrías manejado a Daniel de forma diferente a como lo hice yo? Preguntó Marcus. No lo habría hecho, respondió Mai con sinceridad. Le diste la oportunidad de explicarse, dejaste clara tu postura y lo expulsaste de la organización sin llegar a algo irreversible. Eso es mesurado y apropiado dadas las circunstancias. Marcus la estudió por un momento y luego asintió. Buen instinto, Lucía. Maya ya no está en periodo de prueba. Dale estatus completo, acceso completo, salario completo y beneficios a partir de hoy. Después de que Marcus se fuera, Lucía se volvió hacia Maya con una sonrisa burlona. Bienvenida al círculo interno. Por cierto, esa era tu verdadera prueba. No la reunión con Filadelfia, sino cómo reaccionarías al ver a Marcus manejar la disciplina interna. Necesitabas saber que no te echarías atrás. He visto cosas peores, dijo Maya en voz baja, pensando en su servicio militar. Estoy segura de que sí, pero esto es diferente. Tú elegiste esto. Puedes marcharte en cualquier momento, dijo Lucía con expresión ligeramente más suave. Por si sirve de algo, me alegro de que estés aquí. Necesitamos gente como tú, gente con formación real, principios reales, que entienda la diferencia entre la presión necesaria y la crueldad innecesaria. Maya se fue a casa esa noche sintiéndose agotada, pero extrañamente satisfecha. El trabajo no era lo que había imaginado, pero tampoco era tan oscuro como había temido. Marcus dirigía su organización con estructura y reglas, y aunque esas reglas existían fuera de los marcos legales tradicionales, existían de todos modos.
La gente entendía los límites, las consecuencias eran claras. A su manera, era un sistema más honesto que muchos en los que había trabajado antes. Pero al abrir la puerta de su apartamento, notó que algo no estaba bien. La cerradura había sido manipulada. Había unos pequeños arañazos que no estaban allí por la mañana. El entrenamiento de Maya se activó de inmediato. Abrió la puerta lentamente, escuchando, atenta a cualquier movimiento. El apartamento parecía vacío, pero habían movido cosas. Habían abierto cajones y revolcado papeles. Alguien había estado allí buscando algo. En la encimera de la cocina, encontró una nota escrita con letras mayúsculas. Trabajas para las personas equivocadas. Última oportunidad para cambiar de bando. Los Romano cuidan de sus amigos. A Maya se le heló la sangre. Daniel había sido eliminado hacía solo unas horas, pero los Romano ya estaban actuando, ya estaban intentando intimidarla, ya estaban sugiriendo que la organización de Marcus era vulnerable. Sacó su teléfono y llamó a Marcus. Él respondió al primer tono. Maya, alguien ha entrado en mi apartamento y ha dejado un mensaje sugiriendo que debería cambiar de bando. Le leyó la nota. Silencio al otro lado de la línea. Entonces haz las maletas. No vas a pasar la noche allí. Voy a enviar a Carlos a recogerte. Te llevaremos a un lugar seguro mientras averiguamos cómo te han encontrado y qué más saben. Marcus, puedo manejarlo. No se trata de si puedes manejarlo. Se trata de que los romanos están tomando medidas contra mi organización. Y tú te convertiste en un objetivo en el momento en que te pusiste de mi lado hoy. Así que haz la maleta, cierra la puerta con llave y espera a Carlos. Hablaremos de las opciones cuando estés en un lugar seguro. 30 minutos más tarde, Maya estaba en la parte trasera del coche de Carlos, dejando atrás su apartamento, rumbo a un destino desconocido. Llevaba menos de una semana en el mundo de Marcus y ya se veía envuelta en conflictos que apenas comprendía. Era el objetivo de personas que nunca había conocido y llevaba una vida que no se parecía en nada a la tranquila invisibilidad que había buscado. Pero mientras recorrían las calles de Manhattan, se dio cuenta de algo sorprendente. No tenía miedo. Estaba enfadada. Alguien había violado su espacio, la había amenazado, había intentado intimidarla y, lo que es más, la habían subestimado. Habían dado por sentado que sería fácil asustarla, fácil de convencer, fácil de utilizar. Estaban a punto de descubrir que no era así. El coche se detuvo frente a un lujoso edificio de apartamentos en Tribeca. Carlos la llevó a la última planta, a un ático que hacía que su estudio pareciera un armario. Marcus la estaba esperando, sin chaqueta, con la corbata aflojada, con un aspecto menos pulido de lo habitual. Siento mucho esto, Maya. Debería haber previsto que actuarían tan rápido. No es culpa tuya, dijo Maya. ¿Cómo me han encontrado? Probablemente Daniel les dio tu información antes de que nos enfrentáramos a él. Los romanos están intentando enviar un mensaje, que mi gente no está a salvo, que no puedo protegerlos, que deberían plantearse cambiar de bando. Marcus sirvió 2 vasos de agua y le ofreció uno. Te quedarás aquí esta noche. Mañana te instalaremos en un apartamento seguro que no podrán encontrar. Y discutiremos qué hacer a continuación. ¿Qué haremos a continuación?, preguntó Maya. Marcus la miró a los ojos. Les demostraremos que amenazar a mi gente fue un error. Les demostraremos que esta organización no se doblega ante la presión. Y lo haremos con cuidado, estratégicamente, sin darles ninguna excusa para que el conflicto se intensifique. Maya pensó en Daniel, en la reunión de Filadelfia, en la nota que había encontrado en la encimera. Pensó en la decisión que había tomado una semana antes, en el umbral que había cruzado, en la vida que había elegido. Dime qué necesitas que haga, dijo. Marcus sonrió. No era su habitual expresión divertida, sino algo más genuino. Primero descansa un poco. Has tenido un día largo y mañana será aún más largo. Vamos a tener que actuar con cautela, recabar información y planificar nuestra respuesta. Esto no ha terminado, Maya. Solo acaba de empezar. Después de que Marcus la dejara en la habitación de invitados, más grande que todo su apartamento, y con unas vistas de la ciudad que debían de haber costado millones, Mia se asomó a la ventana y contempló Manhattan. En algún lugar,
Los romanos estaban celebrando su táctica de intimidación. En algún lugar, Daniel probablemente se felicitaba por su traición. Y en algún lugar, Connor Bradley vivía su vida privilegiada, sin enfrentarse nunca a las consecuencias reales de sus actos. Pero mañana, pensó Maya, las cosas empezarían a cambiar. Había pasado meses huyendo de quién era, tratando de ser invisible, tratando de fingir que sus habilidades y su entrenamiento no importaban. Ahora iba a recordar a algunas personas exactamente por qué no se amenaza a un Marine. La ciudad brillaba bajo ella, llena de secretos, peligros y oportunidades. Y por primera vez desde que había dejado Seattle, Mia sintió que estaba exactamente donde debía estar. Mia se despertó con la luz del sol entrando por las ventanas que iban del suelo al techo. Por un momento, se sintió desorientada por el lujo desconocido que la rodeaba. El ático, la casa segura de Marcus, los acontecimientos del día anterior volvieron a su mente. La traición de Daniel, la reunión de Filadelfia, el allanamiento de su apartamento, la nota amenazante. Miró su teléfono. Eran las 6:47 en San Amman. Tenía 3 llamadas perdidas de Jaime en Seattle. Probablemente estaba preocupado porque ella no había respondido a su habitual llamada de los domingos por la noche. Lo llamaría más tarde, cuando supiera qué decirle. Hola, hermanito. Estoy bien. Solo he tenido que mudarme a un lugar seguro porque una organización rival ha entrado en mi apartamento. Probablemente no era la tranquilizadora actualización que él necesitaba. El olor a café la llevó a la cocina, donde encontró a Marcus ya despierto, vestido con ropa informal, vaqueros oscuros y un sencillo jersey, con un aspecto más accesible que su habitual formalidad con traje. Estaba leyendo algo en su tableta, con una taza de café medio vacía a su lado. «Buenos días», dijo levantando la vista. «Espero que hayas dormido bien. Mejor de lo que esperaba». Teniendo en cuenta que Maya se sirvió café de la costosa máquina que probablemente costaba más que su alquiler mensual. «¿Llevas despierto desde las 5? Es una vieja costumbre. Pienso mejor por la mañana temprano, antes de que comience el caos del día». Marcus señaló el asiento frente a él. «Tenemos que hablar de la situación de Romano y de cuál será nuestra respuesta». Maya se sentó y envolvió la taza caliente con las manos. «He estado pensando en eso. Han actuado con rapidez, demasiado rápido. A Daniel lo destituyeron ayer, pero ya tenían mi dirección. Ya tenían un plan para intimidarme. Eso sugiere que lo han estado preparando desde antes de la traición de Daniel». «Exactamente lo que pensaba», dijo Marcus. Había aprobación en su voz, lo que significa que Daniel no era su única fuente. «Tienen otra información, otros contactos, posiblemente otras personas dentro de mi organización. Por lo tanto, tenemos que averiguar quién más está comprometido antes de hacer ningún movimiento externo», concluyó Maya. Marcus sonrió levemente. «Piensa estratégicamente, eso es bueno. La mayoría de las personas en tu posición estarían presionando para tomar represalias inmediatas, queriendo demostrar su valía. Pero eso es exactamente lo que quieren los romanos, que actuemos de forma precipitada, cometamos errores y les demos una justificación para intensificar sus acciones. Entonces, ¿cuál es el plan?» Durante la siguiente hora, Marcus expuso una estrategia cuidadosa. No irían directamente tras los romanos. En su lugar, se centrarían en la seguridad interna, revisando todo el personal, identificando posibles vulnerabilidades y reforzando sus propias operaciones. Mientras tanto, recopilarían información sobre las actividades de los romanos, documentarían sus movimientos y crearían una imagen completa de sus operaciones. «La información es una ventaja», explicó Marcus. «Los romanos creen que tienen la ventaja porque te han asustado, porque han demostrado que pueden llegar a mi gente. Pero lo que realmente han hecho es revelar sus cartas demasiado pronto. Ahora sabemos que nos ven como una amenaza que vale la pena intimidar, lo que significa que están preocupados por algo». «¿Qué les preocupa?», preguntó Maya. «Eso es lo que vamos a averiguar». Las 2 semanas siguientes se convirtieron en una intensa formación sobre los aspectos más sutiles del mundo de Marcus. Maya trabajó junto a Lucía y Carlos, aprendiendo a llevar a cabo vigilancia, recopilar información
y analizar patrones. Rastrearon las operaciones de los Romano en 3 madrigueras, documentaron sus relaciones comerciales e identificaron a su personal clave. Lo que surgió fue la imagen de una organización que parecía fuerte, pero que en realidad estaba sobrecargada. Los romanos se habían expandido demasiado rápido, abarcando demasiados territorios y haciendo promesas que no podían cumplir. Estaban perdiendo dinero en varios frentes y estaban desesperados por adquirir las rentables operaciones de Marcus para estabilizar su posición. No son tan poderosos como quieren que la gente piense, observó Lucía durante una de sus reuniones estratégicas. Proyectan fuerza para ocultar su debilidad. Por eso intentan intimidar en lugar de negociar de forma justa. Entonces, ¿cómo aprovechamos eso?, preguntó Maya. Marcus, que había estado escuchando en silencio, se inclinó hacia adelante. Les hacemos una oferta que no pueden rechazar, pero no del tipo que esperan. Les ofrecemos una asociación en una empresa específica, algo pequeño pero rentable. Les damos lo que parece una victoria. Les hacemos creer que su intimidación ha funcionado y luego... Carlos preguntó, ¿y luego controlamos el flujo de información? Todo lo que sepan sobre nuestras operaciones vendrá a través de la asociación que controlamos. Cada decisión que tomen estará influenciada por la información que les proporcionemos. Convertiremos su supuesta ventaja en nuestra oportunidad de vigilancia. Marcus miró a Maya. ¿Y tú serás la principal enlace para esta asociación? Maya lo entendió inmediatamente. Pensarán que me han intimidado para que coopere. Me subestimarán. Exactamente. Y mientras se felicitan por haber influido en alguien de mi organización, tú documentarás todo lo que hacen, todo lo que dicen, cada vulnerabilidad que revelan. La expresión de Marcus era seria. Esto es un juego largo, Maya. No es dramático, no es inmediatamente satisfactorio, pero es eficaz. ¿Puedes manejar ese tipo de paciencia? Maya pensó en su entrenamiento militar, en las misiones que requerían meses de cuidadosa preparación para una sola operación. Puedo manejarlo. La asociación se propuso a través de intermediarios neutrales, un consultor empresarial legítimo que trabajaba con ambas organizaciones. Marcus ofreció a los Romano una participación en un rentable negocio de importación, presentándolo como una rama de olivo, un gesto de cooperación tras las recientes tensiones. Los Romano, como se había previsto, lo vieron como una validación de sus tácticas de intimidación. Aceptaron inmediatamente. El papel de Maya era coordinar la logística entre las dos organizaciones, la gestión del inventario, los calendarios de entrega y el control de calidad. En apariencia era un trabajo administrativo mundano. En realidad le daba acceso a las operaciones de los Romano, a su personal y, lo más importante, a sus patrones de comunicación. Se reunía con sus representantes 2 veces por semana en lugares neutrales, cafeterías, restaurantes, oficinas comerciales, siempre profesional, siempre cooperativa, siempre un poco nerviosa, como si todavía estuviera intimidada por el allanamiento. Los romanos se lo creyeron, convencidos de que habían conseguido convertir a alguien dentro de la organización de Marcus. Lo que no sabían era que todas las reuniones quedaban documentadas. Se anotaba cada comentario casual sobre sus operaciones. Se analizaba cada queja sobre sus otras empresas comerciales. Maya creó un archivo de inteligencia completo que revelaba todo, desde sus problemas financieros hasta las disputas internas entre sus líderes. Están planeando algo, Maya informó a Marcus después de su 6ª reunión. Siguen haciendo preguntas sobre tus protocolos de seguridad, tus horarios de reuniones, la distribución de tus propiedades. Están tratando de reunir información para una acción más agresiva. Déjales, dijo Marcus con calma. Dales información, pero asegúrate de que sea información que controlemos. Dales datos que nos hagan parecer vulnerables de formas en las que en realidad no lo somos. La estrategia funcionó a la perfección. Los Romano, creyendo que tenían información fiable de Maya, comenzaron a planear una operación para presionar a uno de los socios comerciales más pequeños de Marcus para que cambiara de bando. Creían saber cuándo Marcus estaría fuera de la ciudad, cuándo la seguridad sería más débil,
¿Cuándo podrían actuar con la mínima resistencia? Lo que no sabían era que Marcus había preparado todo el escenario como una trampa. No una trampa física, sino informativa. Cuando los romanos hicieron su jugada, acercándose al socio comercial de Marcus con su oferta, se encontraron con dos cosas esperándolos. En primer lugar, al propio Marcus, que estaba en la ciudad y muy bien informado de sus planes. Y en segundo lugar, a un agente federal muy interesado en las pruebas documentales de intimidación territorial e interferencia empresarial. Maya no estuvo presente en ese enfrentamiento. Marcus la había mantenido deliberadamente alejada, conservando su tapadera como alguien que, sin saberlo, había estado proporcionando información, pero se enteró después por Lucía. Fue precioso, dijo Lucía, incapaz de ocultar su admiración. Los romanos se metieron de lleno en una situación en la que se incriminaron ante alguien con autoridad legal real. Marcus no tuvo que hacer nada agresivo. Solo tuvo que dejarlos hablar, dejarlos amenazar, dejarlos revelar exactamente qué tipo de negocio llevaban. El agente federal ahora tiene suficiente para investigar toda su operación. ¿Y Marcus? Preguntó Maya, limpio. Todo lo que hizo estaba documentado, era legítimo y defendible. Cooperó plenamente con la investigación, proporcionó pruebas de las tácticas de intimidación de los romanos y se posicionó como víctima de su agresión en lugar de como participante en algo cuestionable. Lucía negó con la cabeza. Por eso tiene éxito, Maya. No libra batallas que no tiene que librar. Simplemente se sale con la suya. La organización romano no se derrumbó de la noche a la mañana. Pero durante las semanas siguientes, su influencia disminuyó rápidamente. La investigación federal, la pérdida de socios comerciales, las disputas internas a medida que su liderazgo se fracturaba. Todo se combinó para neutralizarlos como amenaza sin que Marcus tuviera que recurrir a la confrontación directa. Y a lo largo de todo ello, Maya había sido la pieza clave que hizo que la estrategia funcionara. «Has superado mis expectativas», le dijo Marcus durante una reunión privada en su oficina 6 semanas después de que ella empezara. «Has demostrado paciencia, pensamiento estratégico y la capacidad de desempeñar un papel de forma convincente. Esas son cualidades poco comunes. Recibí una buena formación», dijo Mia, «tanto en los Marines como viéndote trabajar». Marcus se recostó en su silla y la estudió pensativamente. «Estoy reestructurando mi organización. Lucía va a ascender para supervisar todas las operaciones. Necesito a alguien que se haga cargo de la seguridad y la recopilación de información. Alguien que entienda tanto el lado táctico como el estratégico. Alguien en quien pueda confiar plenamente». Maya sintió que su corazón se aceleraba. «Me estás ofreciendo el puesto de Lucía. Te estoy ofreciendo una sociedad», corrigió Marcus. «No como empleada, sino como verdadera parte interesada en mis operaciones, con participación en el capital, reparto de beneficios y autoridad para tomar decisiones. Has demostrado tu valía en 6 semanas más que otras personas en 6 años. Quiero que te comprometas con el éxito de esta organización. No solo que trabajes para ella, era todo lo que Maya nunca se había atrevido a esperar. Seguridad financiera, respeto profesional, control sobre su propia vida. Pero había aprendido a ser cautelosa con las oportunidades que parecían demasiado buenas. «¿Cuál es el truco?», preguntó. «El truco es que es permanente», respondió Marcus. «En serio. Una vez que seas socia, no podrás marcharte sin consecuencias. Tus decisiones afectarán a todos los miembros de esta organización. Tu lealtad se convierte en algo innegociable y tomarás decisiones que se encuentran en esas zonas grises de las que hablamos. Decisiones que no siempre te resultarán cómodas». Maya pensó en las últimas 6 semanas, en cómo había burlado a los romanos con paciencia y estrategia en lugar de con confrontación, en cómo había protegido a la gente y los intereses de Marcus con inteligencia en lugar de con intimidación, en cómo había utilizado sus habilidades para algo más sutil de lo que había imaginado. «Quiero una condición», dijo finalmente. «Dila». «No cruzaré ciertas líneas.
No participaré en nada que perjudique realmente a personas inocentes. No comprometeré mis principios fundamentales, aunque eso signifique renunciar a una oportunidad lucrativa. Maya lo miró directamente a los ojos. Si puedes aceptar ese límite, entonces aceptaré la asociación. Marcus extendió la mano sobre la mesa. Trato hecho. De todos modos, nunca me ha interesado hacer daño a personas inocentes. Es malo para los negocios y malo para el alma. Bienvenida a la sociedad, Maya. 2 meses después de haberle dado un puñetazo a Connor Bradley en el suelo del restaurante, Maya estaba en su nuevo apartamento. Un lugar seguro y espacioso en un buen barrio que era realmente suyo gracias al anticipo que Marcus le había dado por su participación en la sociedad. Estaba desempaquetando las últimas cajas cuando sonó su teléfono. Maya. La voz de Jaime estaba emocionada. No te lo vas a creer. Acaban de llamar del hospital. Alguien ha pagado toda mi deuda médica. Toda. Dicen que es un benefactor anónimo, pero sé que has sido tú. ¿Cómo lo has conseguido? Maya sonrió mirando por la ventana el horizonte de Manhattan. He conseguido un trabajo mejor, Jamie. Mucho mejor. ¿Qué tipo de trabajo paga lo suficiente como para cubrir $30,000 en facturas médicas? Consultoría de seguridad, dijo Maya, lo cual era técnicamente cierto. Resulta que mi entrenamiento militar valía más de lo que pensaba. Me va bien, Jamie. Muy bien. Y voy a seguir así. Después de colgar, Maya terminó de deshacer las maletas y se preparó para su reunión nocturna. Una sesión estratégica con Marcus y Lucia sobre la expansión de sus operaciones a 2 nuevos territorios. Ahora era socia, tomaba decisiones, su opinión tenía peso. Se vistió cuidadosamente con ropa profesional que había comprado con su propio dinero. Se miró en el espejo y vio a alguien completamente diferente de la camarera que había servido pasta hacía 8 semanas. Esa mujer había sido invisible, impotente, huyendo de sus propias capacidades. Esta mujer era visible, poderosa, y por fin, utilizaba sus habilidades para algo que tenía sentido. Su teléfono vibró con un mensaje de Marcus. Llegaré 10 minutos tarde. Pide aperitivos y diles que yo pago. Ma sonrió y salió a la noche. El restaurante donde se iban a reunir era uno de los elegantes y discretos de Marcus, el tipo de lugar donde se mantenían conversaciones importantes mientras se disfrutaba de una comida excelente. Maya llegó primero y la llevaron a una sala privada en la parte de atrás. Mientras esperaba a Marcus y Lucia, pensó en el viaje que la había traído hasta allí. Había dejado los Marines en busca de paz y solo había encontrado pobreza. Había intentado ser invisible y descubrió que la invisibilidad era solo otra palabra para impotencia. Había sido agarrada por un hombre privilegiado que pensaba que ella no era nadie, y al defenderse, había llamado la atención de alguien que reconoció su valor. Todo lo que siguió había sido una elección. Podría haberse marchado en cualquier momento. Podría haber rechazado la tarjeta de Marcus bajo la lluvia. Podría haber rechazado la sociedad. Podría haberse conformado con ser una empleada más en lugar de una accionista. Pero había elegido otra cosa. Había elegido reconocer sus habilidades en lugar de ocultarlas. Había elegido operar en zonas grises en lugar de fingir que el mundo era blanco o negro. Había elegido el poder sobre la impotencia. Y sí, había habido un precio. Nunca volvería a ser inocente. Nunca podría fingir que no entendía cómo funcionaba realmente el poder en el mundo. Había hecho concesiones con sus ideales, aunque había mantenido sus principios fundamentales, pero también había ganado cosas que nunca antes había tenido. Seguridad financiera, respeto profesional, la capacidad de cuidar de su hermano y, lo más importante, la libertad de ser plenamente ella misma, en lugar de una versión disminuida diseñada para ajustarse a las expectativas de los demás. Marcus y Lucia llegaron juntos y se sentaron con la tranquila confianza de quienes saben exactamente quiénes son y lo que han construido. Antes de empezar con los negocios, dijo Marcus, levantando su vaso de agua, quiero proponer un brindis por Maya, que se arriesgó con una oportunidad inusual y la convirtió en algo extraordinario por las asociaciones basadas en el respeto mutuo en lugar de la jerarquía, y por el éxito continuo de todos nosotros.
Chocaron las copas y Maya sintió que algo se asentaba en su pecho. Una sensación de estar exactamente donde debía estar. La reunión que siguió fue intensa, estratégica, centrada en planes de expansión que requerirían una ejecución cuidadosa y una toma de decisiones inteligente. Maya aportó su análisis, cuestionó las suposiciones cuando fue necesario y ayudó a dar forma a la estrategia que les guiaría hacia adelante. Esta era ahora su vida. No luchar, no servir, no esconderse, liderar, elaborar estrategias, construir algo sostenible y significativo. Cuando terminó la reunión y salió a la noche de Manhattan, Maya pasó por el lugar donde se había parado por primera vez bajo la lluvia 2 meses atrás, sosteniendo la tarjeta de Marcus y preguntándose si debía llamarlo. Esa versión de sí misma parecía alguien de otra vida, insegura, asustada, desesperada. Esta versión de sí misma no era nada de eso. Sacó su teléfono y le envió un mensaje a Jaime. Acabo de terminar una reunión de negocios. Las cosas están bien aquí. Muy bien. Te quiero, hermanito. Su respuesta llegó de inmediato. Yo también te quiero. Estoy orgulloso de ti, Maya. Sea lo que estés haciendo, estoy orgulloso de ti. Maya sonrió y se dirigió al metro. El día siguiente traería nuevos retos, nuevas decisiones, nuevas oportunidades para demostrar su valía. Pero esa noche estaba contenta con dónde estaba y en quién se había convertido. La camarera que había golpeado a su agresor al otro lado de la sala había desaparecido. En su lugar había una mujer que había aprendido que, a veces, el golpe más poderoso no era físico, era estratégico, paciente y perfectamente sincronizado. Y en algún lugar de la ciudad, el jefe de la mafia que había observado ese golpe con tanto interés, probablemente estaba fumando un cigarro y felicitándose por haber reconocido el potencial cuando lo vio. Maya no se arrepentía de nada. Había cruzado una línea que nunca podría volver atrás, pero lo había hecho con los ojos abiertos y sus principios intactos. Eso era todo lo que se podía pedir. El metro la llevó a casa a través de los túneles bajo Manhattan, y Maya Chen, ex-marine, ex-camarera y actual socia de una de las organizaciones más sofisticadas de Nueva York, se recostó en su asiento y sonrió. Esto era solo el comienzo.